Departamento de Formación y Capacitación del Viceministerio de Desarrollo e Innovación, Lady Liriano Balbi, quien nos estará poniendo en contexto de cuál es el próximo paso para concluir este taller formativo. Con ustedes, el maestro Fidel Munin. Gracias. Mejor así. Gracias. Continuamos. Gracias. La semana pasada, cuando terminó la sesión, yo les dije, ya todo el mundo se preparaba para irse, que pues anuncié que pedí que trajeran, de ser posible, sus laptops con alguna propuesta o proyecto cultural en memoria, en archivos, ¿no? Y veo que algunas personas escucharon, lo dije casi de manera informal al final, y algunas personas no prestaron atención, no escucharon, y otras sí. Entonces, vamos en esta parte de taller a trabajar con eso. Espero que hayan traído y puedan ustedes leer acá parte, al menos, de su proyecto. En esta segunda parte de este último día de este ciclo formativo, vamos a centrarnos en el diseño, la formulación y la evaluación de los proyectos culturales. No en la ejecución, porque la ejecución es algo que depende ya del financiamiento, de la aprobación del financiamiento en el caso de mecenazgo, o de financiamiento en el caso de patrocinio. Y cuando me refiero a la evaluación, no me refiero a la evaluación por parte del organismo competente en el caso de mecenazgo, es decir, la Dirección General de Mecenazgo. No me refiero a la evaluación que va a hacer, la calificación técnica que van a hacer los llamados CTE, los comités técnicos especializados. No me refiero a la evaluación cuando usted presente su proyecto, sino la evaluación como momento íntimo, inmanente, intrínseco de todo proyecto artístico y cultural. La evaluación como un momento que usted como gestor y planificador debe contemplar e incluir en su proyecto. No la evaluación externa, sino la evaluación del proyecto mismo o del gestor del proyecto. Por eso contemplamos esas tres partes, para que no se confundan, ¿no? Y aclaro que esta segunda parte de diseño, formulación y evaluación de proyectos culturales no está sujeta a lo del mecenazgo, es independiente. Puede servir para mecenazgo o puede servir para otros motivos, para patrocinio, incluso puede generar recursos propios, puede ser autogestionario el proyecto, o sea, no está en sujeción estricta al mecenazgo. Usted puede armar un proyecto y hacerlo autogestionario, generar él mismo sus propios recursos. Usted busca financiamiento de algún lado o patrocinio y así lo hace. Esto es el contenido de una asignatura que impartimos en la Facultad de Artes, en la Escuela de Historia Crítica de Arte, que se llama Elaboración de Proyectos de Arte, que también la presentamos con un material aumentado y revisado en nuestras maestrías en artes visuales, como formulación y evaluación de proyectos artísticos y culturales. Esta es una materia que a mí me gusta mucho impartirla. Mis estudiantes, todos los estudiantes de las carreras de arte, independientemente de la carrera que cursen, deben darla, porque la materia no solamente le proporciona el instrumental, la herramienta teórica y práctica, porque tiene ambas dimensiones, sino también que los faculta, los empodera para ser verdaderos gestores y creadores y gerentes de proyectos. De manera que hay creación y hay pensamiento y mucha conceptualización. Voy a presentar entonces una guía protocolo para el diseño, la formulación y evaluación de proyectos de arte. Aclaro que es una guía que hemos elaborado nosotros en la facultad, y no es una guía única. Hemos tomado elementos de distintas guías. Pueden encontrar ustedes otro tipo de propuestas conceptuales y metodológicas. No es una Biblia a seguir, es nuestra propia lectura acerca de cómo elaborar un proyecto de arte o cultural para los fines, por supuesto, de ser ejecutado. La diferencia que debo aclarar cuando se imparte la materia en la universidad es que hacemos una simulación de ejecución, pero no lo llegamos a ejecutar. Obviamente es un trabajo académico que presentan los estudiantes, pero con todos los elementos, como si, insisto en esto, yo le insisto en ello, en el como si se fuera a ejecutar. De manera que el estudiante tiene que advertir todos los elementos que van en un proyecto que va a ser ejecutado. Tiene que pensarlo
desde el principio como un proyecto ejecutable, aunque no se vaya a ejecutar obviamente por las limitaciones que tenemos en la academia, las limitaciones de espacio, financiera y de todo tipo. El punto de partida, señores, de todo proyecto cultural, a mi entender, es una visión dinámica y pragmática de la cultura. La cultura en movimiento, no la cultura estática, no la cultura monumental, que sí es importante, pero es una cultura móvil, dinámica, que se está creando y recreando continuamente a sí misma. La cultura que no es un espectáculo nada más, aunque aquí tendemos a verla como un espectáculo, sino que es una acción, un territorio de sentido, un campo de trabajo y de investigación, una praxis, que como una amiga dice, una muy querida amiga mía dice, la cultura es, y lo dice con una expresión muy hermosa, filosófica, la cultura es la plenitud del ser. Me gusta esa concepción de la cultura como una dimensión existencial del ser humano. Somos lo que somos porque somos producto de nuestra cultura y somos un hecho cultural. Y la cultura nos acompaña en todo, en nuestra manera de actuar, no solamente en lo que leemos y lo que creamos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de amar, nuestra manera de odiar y nuestra manera de morir también. Todo es cultural. Y partimos de una visión dinámica y pragmática. Pragmática porque se orienta a resultados concretos. El proyecto tiene que ser ejecutado. El proyecto no está hecho para simplemente estar ahí almacenado, ¿no? Un proyecto que no se realiza es una idea que no se materializa, que no prende, que finalmente no se convierte en un hecho. El propósito es abordar los distintos aspectos y elementos necesarios para elaborar un proyecto cultural desde su conceptualización hasta su ejecución. Es decir, desde la idea inicial, desde la idea hasta el objeto final, el proyecto como producto entregado ya o entregable. Y las líneas de acción que proponemos aquí son debates, participación. En una primera parte hablaré un poco más, en una segunda parte me interesa que ustedes también den sus opiniones. Debates teóricos y ejercicios prácticos, en los que se pone énfasis, acento especial en las herramientas de diseño, de planificación y de evaluación del proyecto artístico cultural. Aquí no diferencio entre uno y otro. Para mí es lo mismo arte y cultura. Que se concibe como un proyecto, como un producto y como un proceso. Es producto final, pero es un proceso también que se va construyendo. Siempre, por supuesto, ajustado a la realidad social y cultural, al contexto social, a la particularidad de cada país, de cada región, de cada ciudad y de cada nación o estado-nación. Estos son las guías generales. A mi entender, un proyecto cultural debe tener unos puntos, unos ítems, unos puntos fundamentales. Yo propongo aquí 14, proponemos, voy a hablar en plural, 14 puntos. 14 puntos. Algunos ponen unos ponen menos, otros ponen más. A mi entender, por mi experiencia con proyectos culturales y artísticos, estos deben ser los 14 puntos. Y aquí, entonces, sí vamos a leer. Vamos a leer. ¿El micrófono, por favor? Sí. Cualquiera del público. Yo prefiero las voces femeninas, pero bueno. Hola. Bueno, el primer punto es el título. No lee, se lee así. Título, descripción, marco teórico, con la fundamentación estética y antecedentes, objetivos, la justificación, marco metodológico, metodología de trabajo, actores, son la formación y clasificación social, el cuadro sociográfico, localización geográfica, es la determinación de espacio, cronograma, es la determinación de tiempo, haremos el calendario de actividades y la descripción de acciones. Organigrama, con la estructura organizacional, gerencial y comunicacional, la logística, presupuesto, evaluación, ex ante y ex post, anexos, referencias, con la bibliografía física o digital.
Cada uno de estos aspectos por separado será explicado de manera detallada a continuación. Perfecto, tenemos 14 puntos, pueden ser 15, puede ser 10, 12, 20, de acuerdo al enfoque, a la perspectiva del gestor y del planificador. Repito que esto no es una guía única, una directriz, ¿no? No es uniforme, no es obligatorio. Yo pienso que estos son los puntos que deben aparecer en todo proyecto cultural y artístico mínimamente riguroso, digamos. Y vamos a ver, vamos a desglosar cada uno de estos puntos. En todo proyecto deben aparecer esos 14 puntos. Usted no puede pasarlo por alto. Y están en una orden, tienen una secuencia. Uno va primero y el otro después. Es importante respetar el orden secuencial. ¿Ve? Ok, leyendo también el desglose. Vamos a ver punto por punto. Ustedes lean. Título. Correcto. Todo proyecto debe tener un nombre por el cual se le identifique. Como toda persona tiene un nombre por el cual se le identifica, particulariza. Es su sello de identidad ante los demás. Es un nombre, dice Shakespeare. What is in a name? Dice Ofelia a Romeo. Pero bueno, ¿qué es un nombre o qué hay en un nombre? Un nombre es eso. Un nombre es lo que somos. Un nombre resume nuestra identidad. El título del proyecto es como la cédula de identidad personal. El proyecto se vende con un título. Y es bueno que el título sea los especialistas, los que trabajan en editoras y en eventos, saben que el título es importantísimo para el éxito del proyecto. Un título llamativo, no muy largo, algo pegajoso y sobre todo memorable, que pueda ser recordado. No un título rebuscado, ni pedante, ni muy largo, ni excesivamente poético o lírico, pero tampoco chabacano. Un título que resuma el espíritu del proyecto. Es un ejercicio. Quiero decir algo, en la industria editorial extranjera, no aquí, pero sí, sobre todo en Europa y Norteamérica, tiene especialistas en buscadores de títulos. Yo soy un novelista joven, por ejemplo, francés o español, y llevo mi novela, ¿no? Y le tengo un nombre. La isla de los hombres perdidos, o qué sé yo. Y viene, ¿qué pasa? Ese es el título de mi novela, pero resulta que la novela se la llevo al editor y el editor te la da a leer a un especialista. A lo mejor el editor no tiene tiempo de leer la novela, en un caso, ¿no? Y el especialista sugiere cambiar el título. Pasó con García Márquez, con 100 años de soledad. Él lo confiesa, solo que él mantuvo el título. Y pasa mucho, sobre todo con los escritores nobles. ¿Qué hace el especialista? Buscar un título que pueda pegar, que tenga que ver con la cultura, el momento cultural, que es importante, de lo que se está hablando, de lo que se está tratando, ¿no? Un título de algún modo, sí, que ahí entra la mercadotecnia y la publicidad. Sí. Si tienen que consultar con un mercadólogo o un publicista, mejor, porque el proyecto se hace de consultas permanentes con otros, dialogando los saberes en diálogo. No lo hace un genio sentado en un escritorio. No es un genio de gabinete. No. El título. Hay títulos horrorosos. Hay títulos geniales. Hay títulos desabridos. Sí, hay títulos bochornosos. Sí. Hay títulos hermosos, poéticos. Hay títulos que ni fu ni fa. Bien. Elijan un buen título para su proyecto, porque es con el que lo van a vender, sea para mecenazgo o para patrocinio. Elijan un buen título. No sea rebuscado, sea que exprese el espíritu del proyecto. 2. Sobre el título, ¿alguna aportación? Recuerden que esto es un taller, no una conferencia. Ok, sí. 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 Imagino que van a salir muchos nombres muy nacionales, nacionalistas. Puede ser, sí.
Sí, sí, es probable. Bueno, no sé si los técnicos sugerirán un cambio de título al proyecto. Eso veremos. O si lo respetarán, eso sea otro punto en el caso de mecenazgo. Pero bueno, es importante pensar en el proyecto no solamente en términos de mecenazgo, insisto, sino con autonomía, fuera de él incluso. Descripción. Micrófono, por favor. Debe rodar el micrófono. Sí. Descripción. Se explica en qué consiste el proyecto. Hay que desglosar los puntos fundamentales que forman parte de su desarrollo, señalar los pasos para su ejecución y destacar todos los elementos que intervienen, como fecha, lugar, hora, actores que van a intervenir, a quién va dirigido y cuál es su objetivo. No más entre 10 a 15 líneas máximo. Recomendado la descripción, claro, porque cuando tú vas donde alguien le presenta tu proyecto, un potencial mecenas, un empresario, un patrocinador eventual, te pregunta, ¿y de qué trata tu proyecto? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Te va a preguntar. Y tú, claro, si te expresas bien, lo puedes decir con palabras perfectamente, pero él va a exigirte un documento, un texto. Entonces, claro, porque eso va a un comité, eso no es una decisión unilateral de él, entonces te va a pedir esto. Hay que ser así, preciso, conciso, puntual, en el sentido no de hora, sino de ir al punto, ¿no? Sucinto, ¿no? Una descripción general de qué consiste el proyecto. Eso es favorable para aquellas personas que tienen, y todos los puntos del proyecto, todos, deben estar contemplados en la descripción, brevemente. Esto es bueno para aquellas personas que tienen algo muy necesario en la vida, que es la capacidad de síntesis. Con la capacidad de análisis, ¿no? Solo vemos esto, también es importante la capacidad de síntesis. No hay que comentar, ¿verdad? 10 a 15 líneas. No tiene que escribir la descripción 2 páginas. No, es una descripción breve y puntual de tu proyecto. ¿En qué consiste? Mi proyecto consiste en una exposición de fotografía o de fotografía de objetos cotidianos en el parque de Jainamosa, por ejemplo. ¿No? Durante los días tal. Eso es un proyecto para el disfrute de la gente en un espacio público. ¿Ah? Sí. Ahora, Sí. si se pasa por una línea, tampoco eso lo van. ¿Ah? Si se pasa o le falta una línea, tampoco eso lo van. No lo van. No, pero lo que puedes decir en media página, ¿por qué decirlo en 3? O en 2. No tienes que, evita ser reiterativo, repetir lo mismo, como hacen mis estudiantes en la prueba muchos estudiantes en la prueba de desarrollo, que por eso uno les da la prueba de selección múltiple. Te explican lo mismo, te lo maquillan, la misma idea 3 veces. Pero ya me lo dijiste. Estás reiterando, ¿no? Evitar eso. Por eso, la descripción puntual, breve y puntual, es mucho mejor. Yo pienso que un proyecto que no se define, que no se describe en una página, no necesita más. Una página son 30 líneas, señores. Sí. Punto 3. Objetivos. Sí, objetivos. Sí. Todo objetivo se plantea en la forma infinitiva del verbo. Crear, educar, destacar, desarrollar, visibilizar, fomentar, incentivar, promover, prevenir, etc. Ejemplo, promover los bailes tradicionales. No es un tema. O lo otro, fomentar el cine o el teatro alternativos. Otro, desarrollar el talento y la creatividad. Correcto. Ar, er, ir. Los objetivos siempre en ar, er, ir. La forma infinitiva del verbo. ¿No? Los 3 verbos, como era amar, temer, partir, nos enseñaban en la escuela, ¿no? Ar, er, ir. Eran los 3. No se pone desarrollo de, creación de, fomento, incentivo de, no. Crear, desarrollar, incentivar, fomentar, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez, claro, muchas de estas cosas ustedes lo saben, todos son profesionales, ustedes gestores, estamos quizás abundando sobre principios, sobre conocimientos ya establecidos, sobre algo que conocen, pero no está de más insistir en ello, ¿no? No está de más. Siempre los objetivos se van a plantear en la forma infinitiva del verbo. Y por supuesto, eso es una parte fundamental de todo proyecto.
que persiga objetivos. Los objetivos pueden ser, sabemos, generales y específicos. Se recomienda un objetivo general y varios objetivos específicos o particulares. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los objetivos? Alguien distinguía entre meta y objetivo en una reunión que hicimos en la Universidad de Planificación Estratégica. Yo no quiero entrar en esta distinción conceptual ahora entre meta y objetivo, pero sí, todo proyecto se propone objetivos generales y objetivos específicos y concretos. Bien. El punto 4. Marco teórico. Fundamentación estética, incluidos antecedentes. Se basa en la investigación bibliográfica. Hay que utilizar bibliografías relacionadas con el proyecto de mi elección, analizarlas y estudiar la teoría que les sirve de soporte. Puede ser extranjera. Por ejemplo, si mi proyecto versa sobre cine alternativo, debo investigar acerca de qué es el cine alternativo, cuál es su propuesta y su estética, cuál ha sido su historia y su evolución. Se debe motivar con ideas, conceptualizar, ofrecer una teoría de soporte. También es preciso dar a conocer si algún proyecto parecido ya se ha ejecutado en el país o fuera del país. Buscar y recopilar datos informativos sobre este proyecto en tiempo y espacio. Estudiar o investigar un proyecto de naturaleza similar al que se piensa llevar a cabo. Esto es importantísimo, el marco teórico, que aparece y no solamente en un proyecto, en toda tesis, toda investigación y en toda tesis de grado, posgrado, doctorado, debe haber un marco teórico. También se le llama marco conceptual, algunos, o referencial, algunos distinguen entre marco teórico y marco conceptual. No quiero entrar en esas sutilezas semánticas y conceptuales ahora porque no es el momento. Yo prefiero llamarle al marco teórico. Toda tesis debe tener un marco teórico y incluso todo proyecto cultural también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el marco teórico? Y la teoría, el dolor de cabeza de mucha gente. Porque hay que conceptualizar. Porque hay que encuadrarlo todo, todas esas ideas, conceptos, categorías, en un marco, ¿no? Estamos trabajando con conceptos, con términos, con categorías. Mucha gente desdeña la teoría y cree en la práctica. Pero eso es una práctica espontánea, ciega, una empiria que no tiene mayor valor porque no se conceptualiza. Mucha gente cree que se trata de hacer. No se trata de hacer, se trata de saber hacer. Exacto. Además, esa distinción, les digo a mis estudiantes de la universidad, esa distinción entre teoría y práctica, yo nunca la he entendido. Los grandes artistas del Renacimiento no distinguían entre teoría y práctica. Miguel Ángel, Leonardo, eran grandes artistas y eran teóricos y dejaron manuscritos, y dejaron obras, dejaron tratados sobre pintura, sobre anatomía. Para ellos no había esa distinción. Y nosotros que somos muy pragmáticos, claro, la visión de la cultura, he dicho, debe ser una visión dinámica, en movimiento y pragmática, orientada a los resultados, pero con un concepto. Entonces, el marco teórico te da la teoría de soporte. Tu proyecto, ¿en qué concepto del arte y la cultura descansa? ¿Cuál es tu concepto del arte y la cultura? ¿Qué es para ti esto? Porque si tú vas a llevar a cabo un proyecto cultural, tú debes tener una visión clara de lo que es la cultura en la sociedad y la relación de la cultura y el papel de la cultura en la sociedad. Además, un concepto del arte, por ejemplo, si es artístico. ¿Cuál es tu concepto del arte? ¿Es un concepto elitista, burgués, populista, revolucionario, esteticista, idealista, platónico, existencial, materialista, socialista? Hay muchos conceptos de la. Entonces, ¿cómo tú entiendes ese fenómeno tan importante para todos nosotros, los aquí presentes, que llamamos arte y que llamamos cultura? Repito, como una dimensión existencial del ser humano. Es así como yo lo veo. No como un agregado, no como un adorno. La cultura no es un adorno, no es un ornamento, no es algo para colgarle a la pared.
Todo esto que está colgado en la pared no es un simple adorno. Aquí detrás de cada esto, detrás del $1 de Frank Almanzar, que ganó premio hace años en grabado, hay un concepto y hay una práctica, hay una experiencia estética y sensorial. Hay una investigación también. Eso que cuelgo en la pared, hay un trabajo de creación también. Yo siempre estoy en contra de este concepto ornamental y un poco neobarroco, barroquizante de la cultura que lo ve o como espectáculo o como ornamento. No, la cultura tiene una trascendencia que muchas veces no imaginamos. Entonces usted tiene que investigar con libros y teorizar y analizar los conceptos. Si estoy hablando de la arteterapia, pues tengo que investigar sobre la arteterapia y hay toda una teoría. Yo no me puedo inventar, pero además hay distintos conceptos sobre la arteterapia. No hay una sola concepción. Hay concepciones enfrentadas sobre un mismo tema, sobre un mismo filón temático. Todo eso lo tengo que investigar. Bien, también los antecedentes. Si mi proyecto, hay un proyecto parecido o similar que ya ha sido ejecutado en el país o fuera del país, investigar un poco si hay proyectos similares, ¿no? Y por supuesto, si hay algún proyecto parecido al mío, similar al mío, yo tengo que darle esa nota distintiva, esa nota particularizada, que lo distingue, lo diferencia de los otros. Porque bien, se pueden parecer dos proyectos, pero no como dos gotas de agua. Cada proyecto lleva el sello, la impronta de su gestor y de su equipo de gestión, de su equipo de trabajo. Bien, ¿alguna pregunta sobre el marco teórico? Ajá. No, sí, claro. Los antecedentes históricos también, sí. Ahí pueden entrar los antecedentes históricos, ¿sí? En el marco teórico. Una manera, es una información que tú brindas. Si ha habido algo antes, si se ha realizado un proyecto de naturaleza similar, como le digo. Pero vuelvo al punto estoy hablando de teatro, de cine alternativo. Sí, pero ¿y qué? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es Hay una teoría acerca de la alternatividad y acerca del cine como arte alternativo. Hay crítica cultural, intercultural, hay underground también, hay toda una teorización. Entonces yo no puedo suponer que el otro sabe de lo que yo estoy hablando. No, tiene que haber una conceptualización, no tiene que ser un libro, un tratado, un ensayo especulativo, pero sí, en 2 o 3 páginas tú tienes que conceptualizar tu proyecto. Ahí hay que pensar, ¿no? El proyecto cultural es un producto que se piensa, señores. Y nosotros tenemos problemas con esto de la conceptualización. Porque tenemos la tendencia al espontaneísmo, un error de la acción, de la praxis cultural en la República Dominicana. De hacer cosas. Si yo soy un artista, un gestor genial, yo soy muy inteligente, me lo sé todo y espontáneo. No necesito conceptualizar. Falso. Sin un concepto no hay nada, señores. Sin una idea seminal, base, no hay proyecto y no hay nada. El proyecto es un producto y proceso que se piensa, que lo piensa el gestor y empieza pensándolo el gestor que lo crea y al final él mismo termina pensándose a sí mismo, como el lenguaje, como el arte. El proyecto en algún momento se piensa a sí mismo. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de proyectos tradicionales. El marco teórico, importantísimo. La teoría de soporte. Ahí está la teoría estética. ¿Por qué hablamos de la fundamentación estética? Y no hablamos de otro tipo de fundamentación, porque estamos hablando de arte y cultura. Exacto, por eso. No, en el caso de los proyectos culturales y artísticos, hay un fundamento estético, una base estética. No en el caso de proyectos sociales o económicos, habitacionales. Ahí no. Aunque puede haber una estética en un proyecto arquitectural, arquitectónico, qué sé yo, habitacional. Sí, pero el fundamento de todo proyecto cultural artístico es la estética, señores. ¿Ya? Y tú tienes que ahí decir cuál es la estética que tú compartes. Cada uno tiene su propio concepto, su propia noción de la estética. Bien. El marco, punto 5. Marco metodológico, Sí. metodología de trabajo. Se trata de una orientación documentada del carácter colectivo del proyecto. Se debe especificar qué tipo de metodología se utilizará para llevarlo a cabo. Ejemplo, investigación de campo, in situ, investigación documental,
análisis de datos recopilados de diferentes fuentes bibliográficas, observación participante, entrevista, encuesta, fichaje, muestreo. Claro, hay un marco teórico y hay un marco metodológico. Olvidé decir antes, el marco teórico define el qué del proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? El marco metodológico define el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso que quiero hacer. El qué y el cómo. Entonces, ahí está. Yo aplico una metodología que puede ser bibliográfica o de campo. Puede ser mixta, mezclando la investigación documental en libros con la investigación in situ, o sea, en el lugar, la investigación de campo. Y bueno, aquí hay investigadores, no tengo que abundar, porque todos ustedes de algún modo han hecho metodología, han practicado la metodología y aplicado bien la metodología de la investigación. Importantísimo, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, no, claro. Sí, es cierto, es cierto. Recuerden que el proyecto cultural como proyecto de investigación es algo metódico y sistemático, paso por paso, step by step. No puede saltar de uno al otro. Hay una, insisto, in situ. La metodología. Hay una canción que habla de la metodología, incluso. La única canción del mundo que menciona la palabra metodología, hace años la escuché en la voz de Shakira. Le faltaba la metodología para amar, no sé qué cosa. Yo me preguntaba, ¿y cómo? O sea, el autor de la, no sé si es ella que le escribió, ¿y cómo mete esa palabra tan fuerte, verdad, en una canción amorosa? ¿Se acuerdan de la metodología, no? Y siempre me ha llamado la atención, porque se habla de filosofía, de metodología, ¿no? Sí. Bien. Importantísima la metodología participativa. Y, bueno, hay mucho sobre este tipo de entrevistas, encuentros personales, levantamiento de datos en el espacio físico, etc. Siguiente. Actores, participantes, formación y clasificación social, cuadro sociográfico. Es el equipo de personas que desarrollará el proyecto, las personas que participan en él de una u otra manera y que desempeñan una función determinada. Identificar cuáles son las competencias de los actores que incursionan en el proyecto, si tienen dominio de este, si tienen estudios académicos, qué tipo de estudios y dónde, si alguno de ellos es licenciado o doctor, o tiene posgrado o maestría en su área, si es actor de teatro o de cine, o de psicología, o educador, o activista, o animador, o gestor cultural, etc. Es importante instruir, orientar, preparar a los actores, participantes, en las diferentes áreas de ejecución del proyecto. También establecer su origen de clase, su determinación social y económica. Esto puede ser polémico para algunos, sí. Siempre es polémico en las clases que doy, incluso en la maestría, cuando le hablo de esta parte, pero yo lo justifico en nombre del rigor inmanente, el rigor del proyecto. El proyecto puede partir de una idea, de una voluntad, una iniciativa personal, y puede ser genial, pero se convierte en una empresa, en un propósito, en una iniciativa colectiva. No es el proyecto cultural no es una cuestión individual, va más allá. Aunque usted sea el gerente, la gerente, el creador, la creadora de ello, es una creación colectiva, señores. Y implica un equipo de personas. Y un aspecto fundamental es la filosofía de teamwork, del trabajo en equipo. Del trabajo en equipo.
Sin esto no hay garantía de éxito del proyecto. No es más allá que un capricho, una habilidad personal. Yo quiero hacer tal cosa. No, no se trata de que Rosalba Hernández o Tommy García o Lin Ho o otros quieran hacer un proyecto genial porque ellos son los matatanes de la cultura. No, del arte. No, no. Es que el proyecto, aparte de que tiene que responder a una necesidad y una demanda de la gente social, porque se justifica socialmente, no a nivel individual, parte de alguien que lo gesta, pero luego se convierte en un trabajo de equipo, en una creación colectiva, porque usted solo no va a llevar a cabo su proyecto. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que constituir un equipo de personas, conocer a tu equipo, conocer a tu gente y saber cuáles son las cualidades, las destrezas, las habilidades, skills, las competencias de cada uno, y de acuerdo a eso tú le das tus funciones. Las funciones se asignan de acuerdo, eso se sabe, pero hay que repetirlo y hay que insistir en esto, de acuerdo a las capacidades de cada uno. Y eso comporta una información. Tú tienes que levantar tu información sobre tu equipo. Tú tienes que saber cuál es su formación educativa, su nivel cultural y de qué clase social provienen. ¿Por qué? Porque es un asunto de mentalidades, señores. La determinación social y de clase tiene que ver con mi concepción del mundo. Tu concepción, mi concepción del mundo viene dada por un origen de clase. Viene no determinada, pero sí condicionada por mi origen de clase. Porque yo no pienso como un empresario. Quien les habla a ustedes no piensa como un empresario. Soy un docente universitario, pienso como docente, pero tampoco pienso como un chiripero. Son mentalidades. La historia de la humanidad, señores, aunque muchos marxistas no quieran aceptarlo, es la historia de las mentalidades también. Hay mentalidades e idiosincrasias. No una idiosincrasia, no una mentalidad. No hay una mentalidad dominicana como no hay una cultura o identidad cultural dominicana. Hay distintas identidades, hay microidentidades, hay diversidad cultural y hay cosas comunes. Lo mismo pasa, yo tengo que conocer si ese muchacho o esa muchacha de qué clase social provienen. Eso es una información estrictamente sociológica, señores. No tiene que ver con ningún aspecto de discriminación, no. Quiero saber si son obreros, si son campesinos, si son clase media, si son jevitos, o ¿cómo le llaman hoy? Popis. O guau. O guau. O simplemente, yo les explico a mis estudiantes el asunto de la mentalidad. Ustedes son estudiantes universitarios, mis alumnos. No son ricos, tampoco son pobres. Pero ustedes piensan igual que el joven de su edad que se quedó en el barrio o está trabajando en una zona franca o no está estudiando. No es lo mismo. El horizonte mental no es igual, no es el mismo. Porque ese joven que está estudiando en la UAS o en otra universidad pública o privada, bueno, pública es la única, es la UAS, universidad privada, tiene unas expectativas diferentes al otro muchacho que sueña con ser cantante urbano, hacer de dinero, o está metido en otra cosa, qué sé yo, o en el microtráfico, o está desempleado, o está de chiripero. Es otra condición social. Yo creo en esto, y ahí entra los elementos de la llamada sociología del arte y la cultura. Nosotros somos lo que nuestra época hace de nosotros y también nuestra condición de clase. Nuestros gustos estéticos, nuestras demandas y expectativas vienen dadas por un condicionamiento social y clasista, señores. No olvidemos esto. Esto no es una regla que no es algo rígido, pero sí se cumple. Entonces, quiero saber si este animador es simplemente un animador de San Cristóbal que no tiene título, licenciatura, pero sí es bueno, no terminó el bachillerato a duras penas, pero sí es tremendo. Es una persona muy espontánea y que me organiza, me ayuda. Por ejemplo, cuando hay carnaval o cuando hay fiestas patronales. Si el activista tiene un posgrado, si tiene un grado académico o si tiene nivel cultural, no es lo mismo. Diferencia entre cultura y educación, nivel educativo y nivel cultural, no es lo mismo. Pero esa información yo la necesito, porque yo necesito conocer mi equipo. Yo lo constituyo porque lo conozco. Tú no puedes constituir un equipo que no conozcas. Eso es fundamental, insisto. No tiene que ver la determinación del origen de clase, la determinación social y económica no tiene que ver nada con un criterio y rechazo tajantemente, criterio discriminatorio o clasista. Es pura sociología, ¿verdad, Tommy? Pura sociología esto. Sí. Bien,
¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O me van a acusar de discriminador? Claro, por supuesto. Sí, pero él tuvo estudios universitarios, No, doctorado. Sí, sí, claro, sí. Sí, a ver. Sí, ya. Yo sé que ese puntico ahí de la clase va a traer algunos conflictos, pequeño, pero lo traerá. Yo tuve la oportunidad de compartir con un grupo de personas que tenían un pensamiento conjunto y una dolencia social. Eso es en el NACO, por donde está Corazones Unidos. Ellos decidieron, unos cuantos propietarios de por ahí, cuidar los árboles que están ahí. Sí. Esos árboles han crecido, están protegidos y tienen sus normas. Ellos, de hecho, se sienten felices porque incluso hay gente que va a ir ahí solamente a visitar ese lugar, pero ha sido protegido y ha sido un pensamiento conjunto. Sí. Sí. Entonces, ha traído también sus inconvenientes, pero lo cierto es que el resultado ha sido el resultado de personas que confluyen en una idea, la protección del parque, y hay unas normativas. Lo cierto es que vamos a suponer que yo soy Juanita la Chiquita de Gualey y a mí me gusta el dembow. Y yo tengo 5 Dream ahí, Dream Eterno, Dream 24 horas, el mundo del tenis, la tienda de la camiseta. Toda esa gente lo que más le gusta es exactamente que yo le lleve a Toquicha, la que dice mala palabra, y al otro que tiene un lenguaje nocivo. Yo estoy más que segura que esa gente de ese mundo ahí me va a financiar mi proyecto, que va a ser una propuesta ahí con el dembow y toda la cosa. Y ustedes dirán, pero es una cuestión de clase. Bueno, pero también la clase tiene su preferencia. Claro. Eso es una realidad de cosas que pueden pasar, ¿eh? Claro. Y van a pasar porque... Recuerden que la bachata en su momento, Tommy, tú me puedes aclarar, fue rechazada en su momento, en sus inicios, por la clase alta dominicana. La música llamada música de amargue, música de chopos, una palabra fuerte, Sí. Finalmente fue aceptada. Exactamente. Pero bueno, eso es sociología. Y tiene Esto que es ver. sociología, pero supongamos que toda la comunidad no quiere oír a Toquicha y al otro Sí, que dice muchas malas sí. palabras en ese concierto, pero es financiado por la mayoría. Entonces Sí. ahí tenemos un problemita, pero no deja de ser una realidad. Bien. Un comentario solamente. No, está bien. No, a lo que voy es a conformar un equipo de trabajo con un conocimiento del perfil de cada uno, en otras palabras, tener un perfil. Más adelante le voy a mostrar un cuadro. Avanzamos. El punto 7. Sí. 7. Localización geográfica. Determinación de espacio. Describe el espacio donde se llevará a cabo el proyecto. Se evalúa el lugar o los lugares donde se desarrollarán los eventos. Debe de ser un lugar concreto. Por lo regular, es un espacio físico determinado, a menos que se trate de un proyecto cibernético, en cuyo caso hablaríamos de espacio virtual. 8. No, al paso. Nos detenemos en cada puntito. En la localización geográfica, en la determinación del todo en la vida, todo se da en una coordenada de espacio-tiempo. Nuestras vidas transcurren en esa coordenada tiempo-espacial, ¿no? Ahora vemos el espacio. Miguel Jimena, un gran amigo mío de toda la vida, me dice que conoce la importancia, siempre insiste en la importancia de conocer la ciudad, porque dice conocer la ciudad es conocer sus sujetos, los sujetos que viven en ella. No solamente conocer los espacios como tal, los espacios públicos, citadinos, sino ese sujeto citadino. Entonces es fundamental que usted conozca el espacio donde va a desarrollar su proyecto, en el caso de que sea físico, ¿no? Que si voy a
Y debo tener algún arraigo, algún vínculo con ese espacio. Si voy a llevar mi proyecto a, no sé, a Los Frailes, yo tengo que conocer Los Frailes. Digamos, por ejemplo, tengo un proyecto para allá. Si yo no soy externo y soy el gestor, aunque tenga un buen equipo de muchachos que son de allá, eso no va a ser un proyecto auténtico porque no significa que deba ser de allá, pero no lo conozco el espacio. No conozco la gente, no conozco la particularidad y hay micro realidades y microculturas acá, incluso barriales también. Entonces, conocer un proyecto bien es determinar el espacio. Elaborar bien un proyecto es conocer el espacio de desarrollo. Si es un espacio virtual, ya es otra cosa. Hay muchos proyectos culturales en el ámbito, sí, creación de páginas para la página web, para instituciones, para grupos y todo. Eso también entra en este otro concepto de espacialidad cambiado. Nosotros lo limitamos siempre a lo físico. Hay una virtualidad pendiente, pero la mayoría de los proyectos tienen su arraigo en los espacios físicos concretos del llamado mundo real, ¿verdad? Sobre eso no hay, yo no puedo tener la mentalidad de llevar un lugar porque yo soy muy magnánimo, muy filantrópico y llevo mi proyecto a un lugar que no conozco. No, tengo que conocer la realidad del barrio, de la comunidad, del municipio, de la ciudad. Exacto. Bien, eso es importante. Y no solamente conocerlo, sino especificar dónde está ubicado, la ubicación geográfica, los límites y todo esto. Sí. Punto 8. Cronograma. Sí. Determinación de tiempo, calendario de actividades, descripción de acciones. Cuadro. Describe el tiempo durante el cual se llevará a cabo el proyecto. Resume el esquema de acciones o plan de trabajo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo en el proyecto? Hay que poner en conocimiento el tipo de eventos o actividades a realizar en su ejecución. Ejemplo, exposiciones, funciones teatrales, conciertos, talleres, seminarios, charlas, conferencias, coloquios. Si mi proyecto versa sobre teatro rescate, puedo ofrecer un taller rodaje sobre el tema, un curso de actuación, un taller de vocalización, etc. Exacto, ya explicamos antes, hablamos del espacio, ahora hablamos del tiempo. El proyecto cultural se desarrolla en un tiempo, en un plazo. Puede ser un día, 3 días, una semana, un mes, 3 meses. Hay distintos proyectos, hay proyectos de distinta duración, pero ahí tengo que determinar en un cuadro el calendario de actividades, hacer un cronograma, ¿no? El cronograma determinando el tiempo de duración del proyecto, describiendo las acciones, qué tipo de acciones son talleres, son coloquios, son cursos o exposiciones y el calendario de actividades, fecha, hora, lugar, ahí eso se hace con unos cuadros. Por ejemplo, cuando hay el Festival de Cine, el Festival de Teatro, la Feria del Libro, todo eso se incluye en estos, se acude a estas tablas y eso es un trabajo más bien técnico, pero también es importante saber qué es lo que quiero hacer. Esa información ya está antes, debe constar brevemente en la descripción, en el segundo punto, que es la descripción del proyecto. Punto 9. Organigrama. Estructura organizacional, gerencial y comunicacional. Esquema. Es un esquema funcional del proyecto que resume la descripción de funciones. Todo el proyecto se expresa de manera esquemática en un gráfico o plan de trabajo que comprende la línea de gerencia o administración y de comunicación. Aquí se instruyen a todos los que trabajan en el proyecto todos los elementos gerenciales y organizacionales. Por ejemplo, gerente o director del proyecto, supervisor, asistentes, secretarias, publicista, tesorero. Todo proyecto cultural debe tener un organigrama, como toda organización social, económica, religiosa, militar, pública, privada, tiene una estructura organizacional y una estructura de jerarquía y de mando, ¿verdad? Gerencial y comunicacional también. Lo tiene el gobierno, la empresa privada, esta institución, el Ministerio de Cultura, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, todo implica esto, ¿no? Y eso se expresa
en un esquema funcional del proyecto, un esquema gráfico, digamos, describiendo las funciones, no nombres, sino funciones. Eso ustedes lo saben y no es, pero es bueno establecer esta estructura organizacional y jerárquica. Bien, sobre eso no hay duda. Logística, siguiente. 10ª, logística. En este punto se determina todo lo que se va a necesitar y a utilizar para la puesta en marcha del proyecto. La parte logística se encarga de administrar los materiales de apoyo a nivel general, transporte, combustible, teléfono fijo o móvil, objetos de trabajo, utensilios, instalaciones, decoraciones, viático, sillas, utilerías, etc. Por ejemplo, 8 camionetas, 4 computadoras, 10 sillas, 2 mesas, 3 actores, un iluminitécnico y un sonidista, etc. Sí, la parte de logística tiene que ver con todo el material, toda esa parte de la puesta en marcha de la ejecución del proyecto, muy importante. Recuerden que este modelo, esta propuesta no es invariable, ustedes pueden abundar y pueden enriquecerla con sus aportes, no es una regla ni una ley, ¿eh? Esta no es la ley de mecenazgo, esta es una propuesta, ¿no? Entonces, si ven en la logística que hace falta, bueno, es un ejemplo, agregar algo, es bien avenido esto. El presupuesto, sí. Presupuesto. Sí. Es el costo total del proyecto. Aquí se ofrecen detalles de los costes del proyecto, tales como materiales de apoyo y logística en general. Ello incluye la determinación de recursos, materiales, financieros, técnicos y humanos. Se debe describir cuánto ganará cada participante del proyecto, caso de que no coopere de forma gratuita, y a cuánto ascenderán los gastos por concepto de logística y de gastos en general. Sumar todo ello y a este resultado agregarle un 10% que se mantendría en el fondo para resolver cualquier eventualidad, imprevistos, que se pueda presentar en el proceso de diseño y ejecución del proyecto. Hay que presentar balance de gastos e inventario, el total de presupuesto más el 10% de imprevistos y el subtotal del presupuesto. Ejemplo. Este es un ejemplo muy mínimo, muy sencillo. Esta no es mi área, pero bueno, eso sí, digamos, breve, o sea, muy elemental. Puedes leerlo. Un electricista, 5 bombillas, un camarógrafo, una tarima, vestuario, luces, música y sonido. Digamos. Total, 50,000. 50,000 pesos. Imprevistos 10%, 5,000. Subtotal, 55,000. Bueno, aclaro, terminamos con la evaluación, sí, y luego digo algo. Sí, 12. Digo esta parte. Evaluación. Sí. Incluye 3 momentos. Evaluación ex ante, antes de aprobarse la ejecución. Evaluación de la ejecución y evaluación ex post, una vez concluida la ejecución. Si siga usted mismo. Anexos. Sí, 3. Anexo, información documental, gráfico, tabla, cualquier entrevista, cualquier cosa que considere que debe anexar al proyecto para sostenerlo, ¿no? No puede hacerse. Sí. Referencias. Bibliográficas, sí. Las referencias bibliográficas, ¿no? La bibliografía. Sí, también. También. La referencia se refiere a la bibliografía, que puede ser impresa o física o digital. Nota. Todos y cada uno de estos puntos son igualmente importantes y se deben tomar en cuenta para que el proyecto se pueda ejecutar con éxito. Antes de ir a la evaluación, quiero decir que algunos puntos, por ejemplo, el presupuesto, ustedes si no saben hacer un presupuesto, busquen a un contable, a un estudiante de contabilidad avanzado, que lo hace, ¿verdad? Para el organigrama, yo recomiendo un administradora de empresas, por ejemplo, que es bueno, conceptualiza esto y dice, bueno, debe tener tal estructura tu proyecto. Puede consultar. Para la logística, ¿quién? Un organizador de eventos. Ahora existe
operativo. Existe, he visto cursos y hasta diplomados en logística y diseño, organización, planificación de eventos. Eso es se está en una especialidad, señores. Entonces, un conocedor de esto. Y para el cronograma puede ser también ¿a quién podríamos poner para ayudar al cronograma? ¿Un planificador? Un psicólogo industrial también. Sí, puede ser. Puede ser un especialista, alguien que sepa. Un técnico. Esos son técnicos. No significa que usted lo va a hacer todo. Hay una parte del proyecto que tiene que ver con la asesoría técnica. Usted se va a auxiliar de otros, de los saberes de otros para terminar. Si no sabe hacer el presupuesto, pero tiene más o menos la idea, porque todo eso se escribe. El proyecto es una realidad textual, señores. Adquiere forma de manuscrito. Entonces, los especialistas por área, sí. Para el cronograma, por ejemplo, alguien que tenga que ver con organización de eventos, igual que en la logística y tal. La evaluación, brevemente. Tradicionalmente se pensaba que un proyecto se evaluaba al final, una vez ejecutado. Ese es el enfoque tradicional. Esa perspectiva ya ha sido superada. Ya no es así desde hace un tiempo. Un proyecto empieza a ser evaluado desde el principio, desde el borrador, antes de ser aprobado. Antes de ser aprobado para que empiece a ejecutarse. Un proyecto se evalúa mientras se está ejecutando. La evaluación de medio término, que te hacen los gobiernos también. Cuando los que tienen elecciones y cambios en algunos países. La evaluación de la mitad, para saber cómo andamos y mejorar las cosas. Y también se evalúa al final, una vez concluido el proyecto. Se evalúa. Hay una cuarta evaluación, que es la evaluación de impacto, para proyectos de otro alcance, que no son necesariamente culturales, aunque sí pueden entrar los culturales, sociales, económicos y de ese tipo, que se evalúan a los 3 o 5 años para medir el impacto que ha tenido sobre la población el proyecto. Sí, el impacto significativo. Bueno, esos puntos ya están. Bien, esto es general. Vamos a hacer lo más rápido posible esto. La formulación y el diseño lo divido en dos partes. Formulación y diseño de un lado y evaluación del otro. Las preguntas de trabajo. Creo que debemos hacernos 5 preguntas fundamentales. Aclararos antes de empezar a conceptualizar el proyecto. ¿Cuáles son esas preguntas que usted como gestora debe hacerse, en mi opinión? Lean, ustedes mismos lean. ¿En qué consiste el proyecto cultural seleccionado por usted o por mí? ¿Qué es lo que pretende tal proyecto? ¿Por qué y para qué lo quiere realizar? ¿A quién va dirigido? ¿Y dónde y cuándo lo piensa llevar a cabo? ¿En qué consiste? Mire, cada uno de esos responde a alguno de los puntos. ¿En qué consiste el proyecto cultural seleccionado por usted? Responde al punto de la descripción. ¿No? ¿Qué es lo que pretende tal proyecto? Responde a los objetivos. ¿Por qué y para qué lo quiere realizar? Ahí entra la justificación. ¿Por qué? Sí, ahí entra la justificación. No es lo mismo el por qué que para qué. No es lo mismo por qué estoy estudiando en la UAS que para qué estoy estudiando en la UAS. No es lo mismo el por qué y el para qué. Una cosa es el motivo, la razón profunda, en términos filosóficos, ¿verdad? El porqué de las cosas. Y otra cosa es la finalidad o el objetivo que me planteo. Pero yo quiero mejorar, yo quiero ser rico o mejorar mi nivel de vida, o no sé. Y para eso, ¿y por qué? Porque quiero realizarme como persona, porque estudio tal cosa, porque quiero graduarme. Siempre le doy ese ejemplo a mis muchachos y a mis muchachas. ¿Por qué y para qué? ¿Bien? Pero eso usted tiene que aclararlo usted en intimidad, o sea, en introspección como gestor. ¿Por qué quiero llevar a cabo tal proyecto? ¿Y para qué lo quiero llevar a cabo? ¿A quién va dirigido? El target, que dicen los publicistas, el público meta. Toda la población dominicana, eso es muy excesivo. Bueno, si tú tienes un Ministerio de Cultura, sí, pero tú no eres un Ministerio de Cultura. Entonces, no abarques la población del universo total, los 10 millones de dominicanos. Un barrio o un sector, los niños o los jóvenes o los adultos o un público diverso, intergeneracional o multigeneracional. Tienes que definir eso. ¿A quién va dirigido? Es importante el público meta. Porque de acuerdo a ese público meta tú vas a definir los objetivos, vas a establecer el tipo de proyecto que vas a hacer.
¿Ok? ¿Y dónde y cuándo lo piensa llevar a cabo? Espacio-tiempo. Hay muchas otras preguntas que no vamos a entrar aquí en ellas. 10 ideas de base a tomar en cuenta. Aquí sí quiero insistir. Cada uno lea, por favor, el micrófono. Agradezco que ruede. Hay 10 ideas base fundamentales para tomar en cuenta. Y voy a insistir en esto. Hay voces que yo no he escuchado hoy. Me gustaría escucharlas. Ya tenemos el micrófono por aquí. 10 ideas de base a tomar en cuenta. 1. Todo proyecto cultural implica un saber cultural y tiene su fundamento en la cultura. Este saber cultural comprende 3 competencias o destrezas: querer hacer, poder hacer y saber hacer. 2. Todo proyecto... Está bien. Cada uno. ¿Ah? Puede ser. Lo leemos todo y así y luego hacemos comentarios. Sí. Para avanzar. Gracias. Sí. Todos los proyectos culturales contienen un propósito estético y cultural que lo defiende y lo particulariza. Estamos repitiendo cultural ahí, pero no importa. Presente en todas sus fases. Sí. Todos los proyectos culturales persiguen como meta logros y valores culturales. Otra persona. El proyecto cultural se formula en torno a 3 niveles de escritura: manuscrito de primera fase o fase inicial, manuscrito de segunda fase o de corrección, manuscrito de tercera fase o de redacción definitiva. Muy bien. Siguiente. Ahora me quedó mejor, ¿no? No está cortado, no mutilado. 5. Todo proyecto cultural implica una determinada metodología de trabajo, igual que la elección del tema. Esta metodología está ligada siempre a la experiencia vital del gestor cultural. Sí. Siguiente. La clasificación de los actores consiste en su determinación social y de clase, registrada en un cuadro analítico, descriptivo y sociográfico. Muy bien. Siguiente. La formulación de un buen proyecto, de un buen equipo de trabajo, garantiza el éxito del proyecto. Sí. Siguiente. Siguiente, sí. En el punto 8, la Sí. determinación del espacio o lugar donde se llevará a cabo el proyecto es decisiva para su puesta en marcha. Sí. Muy bien. El plan de trabajo expresa en el sentido es que casi no se ve, en el sentido general del proyecto. Ajá. Y 10. El presupuesto del proyecto sirve de base para su ejecución. Mira, algunos de estos puntos son ideas de base, parecen obviedades, son obvios, pero hay que recordarlos siempre. Recuerden que normalmente lo que más olvidamos es lo más obvio. Curioso. Todo proyecto cultural implica un saber cultural y tiene su fundamento en la cultura. Perdón, todo proyecto de arte también. Todo proyecto de arte tiene su fundamento en la cultura. Bueno, estoy repitiendo proyecto cultural, pero bueno. Todo proyecto artístico implica un saber, todos tenemos un saber cultural. Tú no puedes decir, no, yo no sé, no, yo no tengo cultura, o yo no soy de la cultura. No, tú eres un ser cultural, tú eres un hecho cultural, tú eres un producto cultural. Pero en el caso del gestor, se supone que hay un saber cultural. Y este saber está avalado por una práctica, por una experiencia de vida. No solamente es conocimiento teórico, sino una experiencia, una vivencia del hecho. Entonces, el fundamento es la cultura. El fundamento de todo proyecto artístico es la cultura. Y este saber cultural que está implicado en el proyecto implica 3 competencias o destrezas, skills. Voy a insistir en ello. Hay un querer hacer, hay un poder hacer y un saber hacer. Si esas 3 competencias no se imbrican y no se relacionan íntimamente entre sí, incluso se vinculan mutuamente, el proyecto no va a ser realizado con éxito. Para que el proyecto se realice, tenga éxito, su proyecto particular, cultural, artístico, debe haber una complementación
necesaria de los tres saberes o destrezas o competencias. El querer hacer, la voluntad, el deseo, la intención. El poder hacer, la posibilidad, la potencialidad. Y el saber hacer, el know-how, el conocimiento. Bien, todo proyecto de arte, bueno, tiene un propósito estético que lo define y lo particulariza, que debe estar presente en todas sus fases. Lo que diferencia un proyecto cultural y artístico de los otros proyectos es la estética, señores. Y no me van a decir, la estética es una experiencia subjetiva, individual, personal. Sí, está bien, pero es la estética. A nivel de lo sensorial, es eso. No tiene un propósito material inmediato, no mejora las condiciones de vida de la gente, lo inmediato. No es eso. Actúa a nivel de la conciencia y de los sentidos. Por tanto, es un propósito estético. ¿Okay? Eso lo diferencia. Por eso todo proyecto cultural es una propuesta estética. Todo proyecto artístico es una propuesta estética que persigue como meta logros y valores culturales, cierto. Eso se sabe. El cuarto punto es importante porque el proyecto, repito, se presenta, es texto, se formula como texto, se formula verbal y gramaticalmente. Entonces, se formula en torno a 3 niveles de escritura. Usted puede ser un genio y puede tener la mejor de las propuestas en su mente, pero si no lo expresa, si no lo conceptualiza primero y luego si no lo expresa en algo que se llama manuscrito, texto, de nada le vale porque usted no va a poder presentarlo, sustentarlo. No es una ocurrencia, no es una idea que yo tengo que comunico verbalmente. No, tengo que escribirlo, es el valor de la escritura. Y esto pasa por 3 momentos, lo que llamamos el manuscrito. El manuscrito de primera fase o fase inicial, el manuscrito de segunda fase o fase de corrección y el manuscrito de tercera fase o de redacción definitiva. Tradicionalmente se piensa que hay el borrador y el texto final. No, eso es lo que se cree. El borrador y punto. Ese es el primer manuscrito y luego cuando yo lo entrego en limpio, el segundo. No, hay un momento intermedio. Hay una fase primera, la fase inicial. Desde que usted tiene los 14 puntos y empieza a trabajarlos y los enuncia, hay un primer manuscrito. Ese es es la primera fase, la fase inicial. Lo apunto todo. Luego empiezo a corregir el manuscrito. Entro en la segunda fase. La primera fase es poner todos y cada uno de los puntos. Ya tengo mi esquema. Ya tengo mi esqueleto conceptual, por decirlo de una manera. Luego, cuando empiezo a corregirlo, quitar, poner cut and paste, todo como decimos, ¿no? Quito aquí, inserto allá. Esa es la fase de corrección. Eso es, sigo siendo borrador. Esa es la segunda fase, la fase correctiva. Y cuando lo entrego, al final, eso que sale, ese producto final terminado, es la tercera fase, la redacción definitiva, listo para ser presentado, en el caso de mecenazgo, para ser presentado ante la Dirección General de Mecenazgo por crear, esperamos que pronto, ¿verdad? Y con la esperanza de que sea aprobado, avalado, calificado y aprobado y financiado y ejecutado. No nos damos cuenta, pero pasamos realmente el texto, el proyecto pasa por esos 3 momentos. Que todo proyecto cultural implica una determinada metodología de trabajo, eso está claro. Sin metodología no hay nada, no hay ciencia, no hay investigación, no hay saber, no hay práctica, no hay nada. Puro espontaneísmo. Yo no creo en el voluntarismo y el espontaneísmo de las acciones culturales. No. El espontaneísmo está bien cuando tú eres un artista, y ni siquiera. Cuando estás en tu taller, estás escribiendo hasta cierto punto. Pero cuando vas a elaborar, a armar un proyecto, necesitas trabajar con una base, un criterio, un rigor metodológico y conceptual. ¿Ok? Pero esa metodología de trabajo que es esencial para el proyecto cultural, para su éxito, igual que el tema que elijo, porque yo elijo un tema, está ligado a mi vida, a mi experiencia de vida como gestor cultural. Por eso, el tema que elijo, la metodología que elijo, de algún modo debe estar relacionada con mi práctica. No puedo armar un proyecto cultural de teatro alternativo si nunca he ido a un teatro, si no he pisado y no sé lo que es eso, si no he cultivado una relación con un teatro, porque me lo estoy inventando, porque no tiene raigambre existencial, personal, y no tiene autenticidad, es algo impuesto. ¿Ah? Es algo que no impuesto, es algo caprichoso. Es decir, tu proyecto, el tema de tu proyecto, ya hemos hablado, no hemos hablado de la elección del tema, eso es
individual. El tema de tu proyecto y la metodología que aplicas para él tiene que ver con lo que tú conoces de él y tu experiencia de vida. Si tú eres de cine o de música o de danza o de literatura, lo que sea, ya se me borró esto. Bien, eso es fundamental, porque eso habla de la autenticidad del proyecto. Y además de que eres conocedor del tema. La clasificación de los actores, insisto, es en su determinación social y de clase, su origen. Debe estar registrado en un cuadro analítico, descriptivo y sociográfico, lo veremos más adelante. Es importante esto. La formación de un buen equipo de trabajo y de un trabajo en equipo garantiza el éxito del proyecto. Bueno, eso parece un axioma, o sea, un principio que no parece de demostración, que no amerita de demostración. Eso está claro, pero hay que decirlo también, como digo, ¿no? Es evidente, pero hay que insistir en lo evidente para garantizar. ¿Tú quieres que tu proyecto tenga éxito? Pues forma un buen equipo de trabajo y trabaja con él bien. La determinación del espacio-lugar donde se llevará a cabo el proyecto es decisiva para su puesta en marcha, claro que sí. El conocimiento del lugar, el conocimiento del espacio público, urbano, rural, suburbano, subrural, qué sé yo, municipal, provincial, regional, etc. El conocimiento del espacio. El plan de trabajo expresa el sentido general del proyecto, obvio también, y el presupuesto, lo más obvio que el presupuesto del proyecto sirve de base para su ejecución, porque sin financiamiento, sin dinero, no hay nada, sin los recursos financieros. Okay. Es mucho. Aquí hay un poco más de explicación. Yo lo voy a leer brevemente para adelantar. El marco teórico fundamentación estética está en el punto 6. La fundamentación estética del tema de un proyecto cultural significa establecer la base estética y artística del mismo. Esto implica la captura de datos pertinentes al tema en cuestión y a las actividades a realizar, así como la productividad misma del proyecto en sus diversas fases de desarrollo. Es preciso establecer un marco teórico conceptual para el tema de base. Además, hay que explicar en qué consiste esa base estética y artística, qué concepción del arte y la cultura se comparte, porque no hay una sola concepción del arte y la cultura, hay diversas concepciones, para que de esta manera fijar sus objetivos o metas. Para que la fundamentación teórica se pueda llevar a cabo, es necesario establecer la base histórica, la base teórica y la base argumentativa del tema en cuestión a partir de las principales ideas que lo conforman. El elemento referencial impone la centralidad del tema de base en sus distintas fases de desarrollo. El marco teórico conceptual, no lo distingo entre uno y otro, como otros, se reconoce como fundamento que apoya la idea, el propósito, el fondo y la forma. El fondo y la forma del proyecto cultural. Es importante aclarar que este marco sirve de soporte teórico-metodológico del proyecto entendido como empresa de trabajo artístico-cultural. Bien, la formación y clasificación social de los actores, no es el punto 6, creo que el punto 7, este era el punto 4. La estratificación de los actores, o sea, división, clasificación en clases sociales, se lleva a cabo técnicamente mediante una tabla en donde se señala la procedencia de clase de cada actor o miembro del equipo que interviene en el proyecto cultural. Todo actor o participante, hablamos en términos teatrales o cinematográficos, actores, todo agente, todo el que interviene, ¿no? Tiene en un proyecto, tiene una determinación de clase en la cultura, sociedad, dependiendo de la condición de clase, se expresará el mundo social del proyecto y sus acciones particulares. El actor será registrado en el contexto de la clase social en un gráfico en donde aparecerá lo siguiente: clase baja o pobre, proletaria, clase media alta, clase media baja, clase alta o burguesa, clase oligarca. La palabra oligarquía se menciona mucho desde la invasión rusa a Ucrania. Parece que los oligarcas solo existen en la Rusia, en la Federación Rusa. Hemos descubierto que hay oligarcas allá, pero en el resto del mundo no. Curioso. Estas determinaciones pertenecen a un marco sociológico que describe su estructura social y de clase. La tabla de base, mire, tabla funcional, modelo de base, X pertenece a. Aquí están las clases. Baja, CB, clase baja o pobre o trabajadora, CM, clase media, CMA, clase media alta, CMM, clase media media, SMB, clase media baja, CA, clase alta y burguesa, y CO, clase oligarca. Un poco siguiendo a Bosch en Composición Social Dominicana, ¿no? Perdón. Bueno. Sí. Bueno, sí, eso se puede discutir, pero bueno, nada.
¿Quiénes, no? Nosotros le haremos llegar esto, de algún modo, sí, este material. ¿Ah? Vamos a hacerle llegar este material resumido, así mismo, ¿ok? No completo, pero solo resumido. Es importante, le vamos a suministrar ese insumo para que ustedes lo mejoren, ¿no? Sí. Entonces, una clasificación social de los actores propuesta por uno. Bueno, miren, ahí hay 4 elementos. El actor, o sea, el nombre, la clase social, el nivel educativo, hablo de educativo, no cultural, ¿verdad? La profesión y la función en el proyecto. El actor fulano de tal es de clase media, es estudiante universitario, no tiene profesión y es asistente en el proyecto. Sultano de cual es clase media baja, pero es licenciado, ya es profesional, es contable y su función es la contabilidad. Y Mengano, ¿cuál es Mengano? Fulano, Sultano y Mengano, ¿no? De tal o cual. Es clase baja, es bachiller, no tiene profesión obviamente y es animador. Pero eso es un ejemplo general, o sea, de cómo. Un cuadro, eso se hace. La determinación del espacio-lugar, punto 7. Bueno, voy a leer también para adelantar. Para la ejecución del proyecto es importante señalar el espacio-lugar y el contexto físico y geográfico. Por cuanto es allí donde se va a ejecutar todo lo que se ha planificado como propósito y acción. Todo aquello ya planteado en los objetivos será puesto en valor en aquel lugar donde se emprenderán las acciones y actividades del proyecto. Es allí donde confluirá el grueso de las actividades y se producirá la interacción propuesta. Propongo una interacción, eso es lo que propone un proyecto, una interacción con una comunidad. No es una cuestión vertical, no, tiene que ser transversal u horizontal en todo caso, en contacto con la gente, interactuar, no llevar yo. Eso es concepto que hay que superar y erradicar de llevar la cultura. La cultura no se lleva ni se trae, se produce en todo lugar. Se recrea, pero no se lleva. No es algo que yo tengo en la maleta. Ven, yo te llevo la cultura, como pensábamos los marxistas de en los años 80, todavía, o en los 70, algunos. Llevar la cultura, no. Como que allí no hay cultura y hay que llevarla. No. Pues sí, tú puedes llevar un espectáculo, pero tú no estás llevando la cultura porque esa gente tiene su cultura. Tiene su práctica cultural cotidiana, además. Ese concepto elitista ilustrado hay que superarlo, eso de llevar la cultura. A mí no me gusta que en el ministerio hablen de llevar la cultura, siempre digo no, de recrear, de compartir, de acceder, sí, acceso a los bienes de la cultura y del arte, sí, pero no llevarla. Eso supone que el otro no tiene, carece de algo. No. La determinación para fines de ejecución del proyecto se requiere de toda una base y una superestructura que apoyen el marco de trabajo operativo. Para fines de la acción artística y cultural en conjunto, el espacio del proyecto debe ser estudiado, evaluado y calificado conforme a experiencia previa. Insisto en el conocimiento del espacio, de la geografía, de la ciudad, del pueblo, del barrio. Insisto en eso. Conceptos y términos claves. Bueno, eso le sirve de ejercicio de investigación. Propongo 14, igual que los 14 puntos. Proyecto cultural, gestión cultural y artística, descripción, objetivo, marco teórico, metodología, logística, actores, contexto, estratificación de clase, estrategia, presupuesto, impacto significativo y productividad. Ahí están las palabras clave. Palabras clave, hay otras también, pero esas son palabras clave, en mi opinión, de todo proyecto cultural. Tips sobre algunas cuestiones estratégicas. Tips. Tips sobre algunas cuestiones estratégicas, no sobre todos los puntos. Dentro del organigrama, la estructura organizacional y de gestión del proyecto, todo proyecto implica una determinada estructura de mando, organización y gestión. Eso es aclarando. No son tips exactamente, son como ideas. Determinación de los plazos dentro del cronograma o calendario de actividades de la localización geográfica, espacio y tiempo. Se debe especificar con precisión el universo geográfico y temporal del proyecto. Eso es la relación espacio-tiempo de trabajo. Todo se da en un espacio-tiempo. Esto implica describir el espacio físico y la cronología o calendario de tareas y actividades a realizar. Ya lo hemos dicho antes, estamos abundando aquí. Eso ya se había dicho. Pero esto sí, determinación de los recursos necesarios va dentro del presupuesto. Un proyecto cultural bien concebido y elaborado debe determinar claramente las fuentes o los recursos necesarios para su ejecución. Estos recursos pueden ser diversos, humanos, materiales, técnicos, financieros y naturales, incluso los recursos medioambientales. Así tenemos
lo sabemos. Recursos humanos, el equipo de trabajo, en el caso nuestro los estudiantes o los empleados o los, no sé, en el caso del barrio, los condóminos o, no sé, el equipo diverso, los amigos, bueno, en fin. Recursos materiales son diversos medios utilizados para trabajar que dependerán de la naturaleza del proyecto. Siempre depende de la naturaleza del proyecto. Alimentos y bebidas, papel, mobiliario, limpieza, planta y equipos. Son ejemplos que pongo. Los recursos técnicos y o tecnológicos son equipos, maquinarias, herramientas, teléfonos fijos y móviles, computadoras fijas o portátiles, tabletas, software, impresoras, etc. Los recursos financieros, esencial, el dinero. Y los recursos naturales o medioambientales, porque puede que utilice agua, tierra o no sé, si voy a un lugar y debo preservarlo, obviamente, pero estoy haciendo uso de esos recursos naturales o medioambientales. Y la redacción. La redacción. La parte, lo voy a resumir aquí. Lo voy a resumir. Sí, casi no queda mucho, no te preocupes, lo más. La redacción. Porque si lo pongo a leer, vamos a tardar más, ¿cierto? Ok. No se preocupe. La redacción, el dolor de cabeza de muchos gestores, de muchos estudiantes de publicidad, universitarios, porque no todo el mundo es escritor. No hay que ser escritor para redactar bien o mínimamente bien, decente, un proyecto de arte. No hay que ser un García Márquez ni un Vargas Llosa. ¿Ok? No. Es simplemente escribir con corrección. Redactar es escribir, formular, estructurar. Redactar un proyecto cultural significa escribir, desarrollar, formular una propuesta con respecto al tema seleccionado. Esto quiere decir que el material de investigación de apoyo a la propuesta debe revelar el espíritu de ella a través de un orden de escritura. La escritura es un orden y hay con pautas, es un discurso y hay pautas y nexos. Estas pautas son las pautas del discurso, pautas discursivas. Redactar significa organizar sintácticamente las ideas, la estructura, el orden. Los párrafos redactados deben localizar la idea central constituida, la idea seminal o idea de base y formulada con un mensaje claro, preciso y específico en su articulación verbal y gramatical. Cada párrafo tiene su propio contenido, su propia vida orgánica interior. Para la redacción de las distintas etapas del protocolo guía de elaboración, que hemos visto a los 14 puntos, se deben organizar las pautas discursivas, los vínculos formales y temáticos y los signos no verbales o de puntuación que sirven para lograr la unidad de las ideas en el proyecto. De eso hablaremos, mencionaremos luego. Perdón, los signos no verbales o de puntuación. El párrafo o bloque de escritura es un bloque formado por varias oraciones o frases. Transmite su sentido cuando se redacta de manera coherente. Los niveles de uso lexical, sintáctico, ortográfico, semántico y estilístico requieren de una instrucción unificada en la idea de eje o idea central de base del proyecto. Uso lexical, las palabras que utilizas, normalmente con las que hablas, pero también el léxico está en el habla, pero también podríamos decir en la escritura. Sintáctico se refiere al orden, la estructura gramatical, la estructura de la oración. Ortográfico, la corrección de la escritura. Ortográfico. Semántico, el significado. Y estilístico, tiene que ver con la estética, ¿no? Estilo directo, indirecto, etc. Eso es importante. Normas para la redacción del proyecto cultural. Algunas normas. En el diseño y la formulación del proyecto cultural se debe tomar en cuenta la redacción mediante pautas precisas de escritura, también llamadas pautas discursivas. 1. Desde el inicio de la redacción se debe introducir el objeto de estudio o tema a desarrollar, caracterizando los aspectos claves del proyecto. 2. La redacción debe ser en su forma y su sentido, o sea, fondo y forma, coherente con la idea base. No debe haber divorcio entre la idea base y la redacción. El mensaje o contenido de un proyecto está ligado a su forma específica. 3. El estilo descriptivo, enunciativo, o sea, asertivo, afirmativo, incluso propositivo, enuncias, y directo forma parte del trabajo. El estilo enunciativo del marco teórico debe apoyarse en referencias del tema elegido. 4. Se debe considerar el elemento sintáctico, es decir, de la organización, la estructura interna, atendiendo a las fórmulas claves de redacción. E igualmente el valor semántico, el valor de las palabras, de cada término, concepto o categoría. Al principio hablamos, ¿qué es eso de interés cultural? Bueno, ahí no queríamos entrar en la semántica. Bien, la sintáctica tiene que ver con el orden de la palabra, la semántica con el significado de la palabra.
y la pragmática con el uso de todo ello, de las palabras, en el contexto social y cultural. 5. El uso de los signos no lingüísticos o no verbales es importante. Esto es los signos de puntuación o gráficos, brinda apoyo a la redacción, saber cuándo va una coma, dónde va un punto y coma, dónde van 2 puntos, porque usted va a enumerar cosas. En mi casa hay esto y esto y esto y esto. Entonces enumera y va con la coma o 2 puntos. O entre paréntesis, o entre corchetes, o los, ¿cómo se dice? O entre guiones, o punto y seguido, y punto final. Son llamados signos no lingüísticos o no verbales, o de puntuación ortográficos, que son importantes también, y que cumplen un papel dentro de la formulación textual, en la redacción del documento. Todo proyecto cultural 6 mantiene sus cardinales de significación desde el título hasta el presupuesto, conservando su unidad, así unidad temática y formal. Del título al presupuesto, yo diría que hasta la evaluación y al final. 7, importante, la investigación es lo que mueve el proyecto cultural, la fuerza motriz. Sin investigación usted no tiene proyecto cultural porque no hay propuesta. ¿Qué es lo que usted propone? Más de lo mismo. Entonces, si va a proponer más de lo mismo, no es necesario. No queremos más de lo mismo. Yo propongo algo nuevo, una nueva mirada sobre tal tema. Una nueva experiencia, propiciar una nueva experiencia sensorial a nivel de los sentidos, o estética, o una nueva comprensión, o un nuevo enfoque, acercamiento a un problema social o cultural, o acceso de la gente al disfrute, a la obra de otra manera, o mayor participación de la gente, mayor involucramiento de la gente. Bien, 8. La característica esencial del texto. En mi opinión, yo insisto mucho en esto, en la parte de la redacción. Un texto debe ser legible e inteligible, o sea, comprensible. Digo, legible es prácticamente lo mismo que inteligible, ¿no? Que se pueda leer y se pueda entender. Elegante y sencillo. Elegante, que parece que es un rasgo conservador y burgués en nuestro tiempo, pero el texto debe ser, hay elegancia en el escribir, pero sencillo al mismo tiempo. Espaciado, dejar que respire el texto, tiene que respirar, no un texto farragoso, todo junto. Organizado, punto por punto, señalizado, utilizando estos signos de puntuación, oriental. Y visualmente ilustrado, un proyecto cultural sin una foto, sin una imagen, sin un video. Es puro words, bla, 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 palabra nada más. ¿Cómo es posible? Hay personas que entregan un texto lleno de cosas. Te cambian el tamaño de la letra, el tipo de letra, te ponen 2 puntos en una página. Yo digo, no, cada punto en una página distinta que se pueda leer. Objetivos, una página. Marco teórica, otra página. Metodología, otra página. Logística, otra, así. De manera que sea elegante para el que lo lee. No importa que te lleven 30 páginas o 50 páginas. No importa. No tienes que economizar. La economía verbal es una cosa y la economía del espacio es otra. Pero ahí no tienes que economizar. El texto debe respirar. No debe saturar a la vista. Entonces eso tiene su estética y su bemol. Sí, ya dije, organizado y señalizado, porque hay estudiantes que me hacen unos proyectos de arte en los que no aparece una sola imagen. Y yo digo, ¿cómo es posible? Una sola imagen. Y tú estás proponiendo una exposición de arte. Y digo, no, señores, tiene que haber acompañamiento junto al texto. Tiene que haber un diálogo entre el texto y la imagen. ¿Entiendes? Y trabajar con mapas conceptuales también, no todo es redacción corrida. 9. El proyecto debe ser presentado, en mi opinión, en página de 8,5 por 11 pulgadas, escrito a 2 espacios, con letra de 12 puntos. Tipo de letra recomendable, Times New Roman o Arial. A algunos les gustan Calibri, les gusta Cambria, les gusta Garamond. Bueno, depende. Book Antigua. Yo pienso que para que esto sí. Y importante el aspecto técnico, que hoy los proyectos, cualquier tipo de proyecto se hace según las normas APA. Ustedes conocen APA, la sigla de American Psychology Association, la Asociación Americana Estadounidense de Psicología, que ellos crearon, hicieron una primera propuesta para los estudios, para las tesis y las investigaciones en el marco de la psicología, en el campo de la psicología, y que luego fueron adoptadas por las otras disciplinas humanísticas y hasta no humanísticas. Y ahora prácticamente todo el mundo, muchísima gente en las universidades americanas adopta estas normas APA de redacción, pero también de cita bibliográfica y tal. No vamos a entrar en todo esto.
Tamaño de papel, ya lo sabemos, 8.5 por 11 pulgadas, tamaño carta, el margen 2.5 en todos sus lados, fuente, Times New Roman o Arial, tamaño de fuente 12. No pasen de 12 a 10 o a 9 o a 14. Si empezaste con 12, sigue con 12. Si empezaste con Times New Roman, sigue, o con Arial, pero no me cambies. ¿Entiendes? Porque no hay uniformidad en el proyecto. Desde el punto de vista estilístico y estético. Interlineado, doble espacio, 2.0 para todo el texto, excepto las notas a pie de página. Alineación de texto a la izquierda, excepto en tablas y figuras. Y no, o sea, no justificada. No es como yo lo he puesto justificado aquí, pero no. Sangría, un tab del teclado, 5 espacios, número de página, parte superior derecha de la hoja. Se pone el número de página. No en el centro ni abajo. Se recomienda arriba, la parte superior, el número de página. De doble espacio, después de cada punto final de una oración o párrafo. Entre un párrafo y otro hay doble espacio. Pero en un mismo párrafo, entre una línea y otra, también un doble párrafo. Recomendable nota, leer y estudiar la 7ª edición de la norma JAPA del año 2021. Okay. Evaluación. Ya estamos terminando, no se preocupen. La evaluación del proyecto cultural. La evaluación del proyecto cultural, importantísimo. Evaluación no de la dirección de mecenazgo, la de ustedes, como momento interno del proyecto mismo. El proyecto contempla su evaluación. El gestor debe contemplar la evaluación. ¿Cuáles son los focos en que se constituye la evaluación del proyecto cultural? Antes decíamos que se pensaba que la evaluación era algo que se hacía al final. Eso ya está superado, ya no es así. Los nuevos enfoques metodológicos recomiendan que el proyecto se evalúe en 3 grandes momentos, según los focos. Estos focos, según 3 grandes focos: el foco de inicio, el foco de desarrollo y el foco de cierre del proyecto. No es nuevo, eso tiene ya un tiempo, ¿no? La evaluación se produce pues a partir de estos 3 focos. Entonces, el foco evaluativo de inicio, el foco evaluativo de desarrollo y el foco evaluativo de cierre del proyecto. Estas etapas también se denominan evaluación de inicio, evaluación de proceso y evaluación de resultados del proyecto. La primera evaluación de inicio se llama evaluación ex ante, una frase latina que significa previo a o antes de aprobarse la ejecución del proyecto. ¿Por qué es importante esta evaluación? Antes de aprobarse y de iniciarse, ya tú debes de evaluarlo. ¿Pero con qué voy a evaluar? Si no estoy desarrollando nada. Sí, tienes que evaluar el proyecto como concepto, como idea, como propuesta escrita. Si está bien, si falta algo. Esta es una herramienta evaluativa de la planificación que permite hacer una revisión integral, comprensiva del proyecto propuesto antes de iniciar su ejecución. Es lo que me permite a mí. La evaluación ex ante consiste en un análisis de la formulación para conocer si los elementos conceptuales y operativos, unos y otros, temáticos y formales del proyecto, resultan adecuadamente consistentes con los documentos y los objetivos del presupuesto y con los objetivos también. La evaluación ex ante, ¿va bien? ¿Falta algo? ¿Algo está aquí? Tengo que mejorar esto antes de empezar, antes de entregarlo para la aprobación. Todos y cada uno, los 14 puntos deben estar contemplados. Y otros puntos si usted adopta otro tipo de modelo también. Bien, es importante. Yo la comparo con, bueno, con el feto. ¿Cuándo se evalúa? El bebé se evalúa del principio. La madre va y se hace la sonografía, no solamente para que se determine el sexo del bebé, sino cómo va el embarazo, ¿cierto? No ha nacido todavía. Y ahí, ¿qué hace la sonografía? Le dice, y si hay alguna malformación congénita, no se determina en la sonografía. Ustedes, las que son madres, me pueden decir. Es como una evaluación previa, el embarazo en su fase D. Digamos que el niño es el proyecto, ya cuando nace se está ejecutando, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, es importante hacerlo esto. No es una simple revisión, es una evaluación. El segundo momento, evaluación del proceso durante la ejecución del proyecto. La evaluación de proceso, importantísima, consiste en la indagación y valoración de cómo se está llevando a cabo, cómo se está ejecutando el proyecto en todos sus aspectos metodológicos y conceptuales también. Componentes, actividades, tareas, recursos, presupuestos, resultados parciales, etc. En el caso de los proyectos sociales, no culturales, ¿verdad? Su finalidad es garantizar información sobre el proceso de ejecución, obtener una información que alimente el proceso de toma de decisiones. En inglés dicen decision making process. Es importante el proceso de toma de decisiones. Tú vas tomando decisiones mientras vas ejecutando tu proyecto y a veces tiene que variar.
con respecto a la eficacia de la inversión social implicada en el proyecto. Pero eso en el caso de los proyectos sociales. No nos incumbe tanto a los culturales, pero sí atiende a los culturales porque, como quiera que sea, en los proyectos culturales hay una inversión y hay un gasto. ¿Qué te permite eso? Enmendar errores y apuntalar los logros. Yo lo digo eso con un chiste. ¿Por qué a medio tiempo? El proceso de evaluación de proceso a mis estudiantes, yo lo digo con un chiste, a algunos no les gusta. Porque esa evaluación nos permite continuar lo que está bien, ¿verdad? Eliminar lo que está mal y eso, ¿no? Continuar lo que está bien y erradicar lo que está mal para hacer algo nuevo, que es el proyecto. Sí, es eso, te permite enmendar errores, corregir errores sobre la marcha y apuntalar los logros. ¿Qué hace con las debilidades? Las corriges, los errores. ¿Qué hace con las fortalezas? Pues tú todavía, que sean más fuertes, tú las apuntalas, eso es lo que se dice, los logros. Bien, ese momento es importante. Y finalmente, evaluación ex post o de resultados, una vez culminada la ejecución del proyecto. La evaluación de la finalización del proyecto consiste en la indagación y valoración de los resultados finales y de impacto del proyecto. Su propósito es determinar la eficacia, la eficiencia y la efectividad, tres conceptos que se parecen, pero cada uno significa algo distinto, de la inversión social y saber si el proyecto modificó o mejoró las condiciones de vida de la población beneficiaria, caso de proyectos sociales, porque yo me inspiro en los proyectos sociales, por eso lo pongo. El libre acceso a la información, caso de los proyectos educativos, o el disfrute del arte y la cultura, el caso de los proyectos artísticos culturales, con respecto al problema o tema que le dio origen. Vemos proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos culturales y la relación entre unidos. Una cuarta evaluación será la evaluación de impacto para medir esto. Si el proyecto ha tenido a lo largo del tiempo, de 3 a 5 años, un impacto significativo sobre la comunidad beneficiaria o sobre la población. Por lo regular se realiza mucho tiempo, meses o años después de culminada la ejecución del proyecto. Aquí propongo la evaluación en el ciclo de proyectos. Es importante esto. Fíjense, es un ciclo que tiene 4 puntos, como 4 cuadrantes, ¿no? Fíjense, está chiquito ahí, pero lo quiero que lo vean. Es parte de la idea importante. Es la ocurrencia genial de ustedes. Todos somos genios aquí, ¿verdad? Y tenemos ideas geniales. Pero no basta con una idea para llevarla a cabo. Hay que sentarse, hay que pensar, hay que estructurar y elaborar. El primer punto es la idea. La idea me lleva al diseño. Tengo que diseñar. ¿Okay? Del primer cuadrante, empieza con la izquierda, paso al segundo, al diseño. Entre la idea y el diseño de la idea, del proyecto, hay un momento que se llama elaboración ex ante, que ya le dije, que antes de aprobarse la ejecución del proyecto, antes de, ¿no ven? Por eso la X está aquí, delante de diseño, el 2. No lo puedo señalar acá. No lo señalo aquí, no se mueve la agujita. Necesitaría aquí. De la idea paso al diseño, pero antes tengo que evaluar el proyecto como borrador, el manuscrito, antes de aprobarlo. Y del diseño paso a la ejecución al momento 3 y establezco una línea de base. Una línea de base de acción al inicio de la ejecución del proyecto. Lo estoy ejecutando, aún no lo evalúo. Del momento 2 paso al momento 3. La ejecución del proyecto. De la idea al diseño, del diseño a la ejecución. Entonces, en el momento 3, antes de pasar al momento 4, debo hacer la evaluación de proceso o de medio término durante la ejecución del proyecto. No delante está la línea entre el diseño y la ejecución, una línea de base o de acción. Y entre la ejecución y la evaluación hay la evaluación de proceso, la tercera. Y luego, cuando lo termino ya, que paso al punto 4, ejecutado mi proyecto, puesto en marcha, terminado, concluido, paso esa X de ahí, dice evaluación de resultados, una vez concluida la ejecución del proyecto. Punto 3. Ahora bien, la evaluación tiene ya 2 momentos. Después de esta tercera evaluación de los resultados, de la finalización del proyecto, paso un tiempo después, en el caso de algunos proyectos que bien podrían ser culturales también, pero de mayor alcance, de mayor trascendencia o
de propósitos mayores, ¿no? Proyectos más, digamos, mega, más ambiciosos, paso a la evaluación de impacto. ¿Lo ven ahí? Del impacto. No se ve acá, porque está chiquito, a ver si se puede mover, ¿no? No se pone grande Bueno, yo lo voy a... ¿Y ahora qué? Ok. No. Bueno, la evaluación de impacto es años después. Aquí está, la evaluación de impacto. Esa última. El último dice 4. ¿Se puede poner más grande la figura, Gregorio? Yo no sé si la puedo poner más grande, déjame ver. En el Zoom. Ah, sí, ahí lo ven. Ahí lo ven. ¿Cómo lo quito? Ahí, así. Ok, bien, bien. Más todavía. 140, 150, 160. ¿Se ve ahí? Todo, está el ciclo ahí completo. De la idea al diseño, del diseño a la ejecución, de la ejecución a la evaluación. Entre la idea y el diseño, la evaluación ex ante, antes de aprobarse la ejecución del proyecto. Entre el diseño y la ejecución, una primera línea de base al inicio de la ejecución del proyecto. Entre la ejecución y la evaluación del proceso durante la ejecución del proyecto. Entre la ejecución y el momento último, la evaluación del proceso y luego, concluido, la evaluación de resultados una vez culminada la ejecución del proyecto. Años después, evaluación de impacto. Los técnicos, los especialistas recomiendan aproximadamente 5 años luego de culminar la ejecución del proyecto. Pero esos son proyectos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de los organismos multilaterales de financiamiento y tal. En el caso del proyecto cultural yo creo que también se pueden adoptar, de acuerdo a, pero no todos. Son proyectos menos ambiciosos o de poco monto, no hay que evaluarlo, no hay tanto tiempo, ¿ok? Bien, nada, ya terminamos. Por último, no, casi terminamos. Hay algunos tips. Ahora, Gregorio, no, ya sé que están cansados. Les suministro aquí el proceso de evaluación del proyecto cultural, protocolo a modo de cuestionario. Una cosa, hay que hacer un cuestionario de evaluación de los 3 momentos desde el principio de la planificación del proyecto. Oigan esto, desde el borrador, usted tiene que tener un modelo, un diseño de evaluación ex ante, antes de, un modelo de evaluación durante la ejecución del proceso y un modelo de evaluación de la finalización del cierre del proyecto, de los 3. ¿Cómo lo hago? Recuerden que se trabaja por simulación. Ideas. Usted se pregunta, 10 preguntas para terminar. ¿Cómo se llevó a cabo la idea base del proyecto? Bien o mal, no se realizó. Fundamento estético. ¿Cuál fue la base teórica en que se sustentó el proyecto? Esta base sólida. Son preguntas de la finalización, del tercer momento, ¿no? Pero bueno, es uno de los diseños posibles. Esa base sólida y consistente, el concepto de arte y cultura que animó el proyecto, ¿es moderno o es tradicional? Por ejemplo, puede ser un tradicional, más de lo mismo. O puede ser de ruptura, puede ser un proyecto de ruptura, o puede ser un proyecto repetitivo. Metodología aplicada. ¿La metodología sirvió de base para un trabajo colectivo integrado o no? Desarrollo. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Intrincado, incidentado, fluido, normal, positivo. Impacto. ¿Qué incidencia o repercusión ha tenido el proyecto en la vida de la comunidad? Recuerda lo que decíamos en la semana pasada, la participación, el derecho a la participación en la vida cultural de la gente. ¿Ha tenido un impacto significativo? Impacto significativo no significa positivo o negativo, significativo, que ha incidido en la vida, el espíritu, la mentalidad, la existencia de la gente. Productividad y eficacia, 2 criterios de medición del éxito. El proyecto fue productivo y eficaz en su ejecución. Desempeño de los actores. Los actores se destacaron por su preparación y dedicación y profesionalismo. ¿Cómo fue la relación de los actores con la comunidad? El proyecto contribuyó a forjar lazos de unidad y amistad y a fortalecer la búsqueda común de las raíces identitarias en esa comunidad. El presupuesto. ¿Hubo una asignación eficaz de los recursos o no? Usted recibe financiamiento, digamos, el mecenazgo o patrocinio. Se racionalizó la inversión social. Resultados finales. El proyecto ejecutado ha sido útil y eficaz para nuestra sociedad. Prognosis. Bueno, la prognosis no puede haber. La prognosis es un pronóstico. La diagnosis y la prognosis.
Pronóstico. Nuestro país tiene un gran potencial humano para su desarrollo social, artístico y cultural. Entendemos que dentro de 2 años el proyecto podrá facilitar a la sociedad un mayor nivel de conocimiento y de disfrute artístico y cultural. Es un ejemplo. Y con eso terminamos, señores. Gracias. Aclaro, hay muchas cosas que hacen falta para insistir, pero tendremos que hacer una segunda más adelante. Muchas gracias. Invitamos a nuestra directora de la Dirección de Capacitación y Planificación del Viceministerio de Desarrollo e Innovación, la licenciada Lady Liriano Balbi, unas palabras, y también a todo el grupo para que por favor nos hagamos una foto grupal después de las palabras de cierre de este ciclo formativo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes ya. En nombre del Ministerio de Cultura, encabezado por Milagros Germán, el Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural, con la cabeza de José Luis Pérez, le agradecemos toda esta jornada que hemos tenido durante estos 4 sábados, finalizando hoy. También a nuestros facilitadores, hoy Fidel que está aquí, gracias, y a los demás que aunque no estén han hecho un valioso aporte. Sabemos que esta primera etapa o jornada de formación merece más profundidad y créanme que estamos trabajando para hacer otro ciclo que sea más práctico y más colectivo. Antes de que termine este año les estaremos avisando. Agradecerles su tiempo, su paciencia, su cita aquí cada sábado para recibir esta capacitación que al final, como gestores, como artistas o como productores, sabemos que es para que la sociedad crezca, para el desarrollo social y para nuestras comunidades, y que esta ley de mecenazgo no solo nos sirva para hacer proyectos, sino también que dentro de nuestro marco podamos estar de manera más colectiva, con una mirada de más empatía y valorizando más el trabajo de nuestros compañeros y trabajando en equipo para que todo esto pueda darse a través del tiempo. Le reitero las gracias y ahora le paso a mi compañero Fidel. Quería decir, les pido disculpas a ustedes porque la idea era hacerlo más tipo taller. Bueno, y algunas personas trajeron sus laptops y con sus proyectos para hacer propuestas o leer aquí. Vamos a dar eso para un segundo, o sea, sus proyectos culturales concretos que están ahí registrados, lo vamos a hacer porque esto es un inicio, esto no es todo, eso fue general, hay otras cosas. Vamos a dejarlo para un segundo momento en el que sí podamos ver proyecto por proyecto cómo se va armando y si corresponde. No solamente para los fines de mecenazgo, sino para cualquier otro fin. De manera que me disculpo porque no pudimos hacerlo de manera integrada, pero sí fue bastante interactivo. Yo creo que bastante, ¿no? Así que gracias. Y gracias por la atención y la constancia. También queremos decir que en nombre del viceministro José Luis Pérez, los certificados de este ciclo formativo estarán siendo entregados más adelante. Nosotras estaremos enviándoles también todo el material didáctico que se ha facilitado durante este mes. Y también enviaremos desde la Dirección de Capacitación y Formación del Viceministerio de Desarrollo e Innovación un link con un grupo de WhatsApp para que podamos también por ahí recibir información, sobre todo pedagógica, de actividades que se estén ejecutando en sus diferentes zonas. Para nosotros como Ministerio de Cultura es un gran honor agradecer al Centro Cultural de España Santo Domingo y a todas las autoridades que se han dado cita en este momento histórico de este taller seminario de ley de mecenazgo. Muchas gracias y nos reunimos para una foto colectiva. No, y aclarar también, y disculpen, agradecer a personas que no están aquí, como es el director del Centro Cultural de España, Jesús Ollamburo, a su encargada de programas, Miriam Arredondo, que está de vacaciones, y a nuestro colaborador, que ha estado de manera tímida, pero sí consistente, Inca, que ha sido una pieza muy clave para que este proceso se dé. Muchas gracias. Gregorio, el otro joven, ¿cómo se llama? Gregorio, gracias.
Y también a nuestra ministra Milagros Germán, que le ha dado muchísimo seguimiento a este proceso de capacitación. Vamos a la foto de grupo.